Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero traerte un tema hoy sumamente importante que es acerca de la paciencia. ¿Por qué razón, hermano? Porque la paciencia es una virtud que muchas veces parece difícil de alcanzar. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a la inmediatez, a obtener las cosas al instante, a que todo sea en el momento. Y esto muchas veces ha afectado nuestra capacidad de ser pacientes. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia nos presenta una perspectiva diferente y nos insta a desarrollar esta noble cualidad en nuestras vidas. Si vamos al contexto bíblico, la paciencia se refiere a la capacidad de mantener la calma y la esperanza en medio de la adversidad. Es decir, la paciencia se refiere a que tú y yo aprendamos a esperar con confianza en el tiempo de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a ser pacientes, ¿sabes lo que ocurre? Tú y yo aprendemos a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que su tiempo es siempre el mejor. Qué bueno que tú y yo aprendamos, hermano, a ser pacientes y comprendamos que Dios siempre tiene un tiempo perfecto y que sus planes son los mejores para nosotros. Si miramos en la Escritura y pensamos un poco en el término de la paciencia, la primera cita bíblica que nos puede ir a la mente es el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23, donde nos habla del fruto del Espíritu. Y dice la cita así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir aquí, hermano, que la paciencia es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu enumerados aquí, lo cual nos indica la importancia en la vida cristiana. ¿Entiendes? Es fundamental que tú y yo desarrollemos el fruto del Espíritu, desarrollemos la manifestación de la paciencia en nuestras vidas. Por eso, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar numerosas historias que nos enseñan sobre la paciencia. Y un ejemplo destacado es la vida de José. ¿Por qué? Porque si vemos la vida de José desde el comienzo de su historia, en Génesis capítulo 37, podemos ver cómo la paciencia fue una virtud clave en su vida. A pesar de que fue vendido como esclavo por sus hermanos, de ser calumniado en la casa de Potifar, cuando era allí siervo en la casa de Potifar, fue calumniado por la esposa de Potifar, a pesar de que pasó varios años en prisión injustamente. José eligió ¿qué? Confiar en Dios y permanecer paciente, esperando en la promesa de Dios. Y en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, Dios lo elevó al cargo más alto de Egipto y lo usó para salvar al pueblo de una gran hambruna. Cuando tú y yo aprendemos a esperar en Dios, en medio de circunstancias, en medio de adversidades, en medio de situaciones que tal vez se han presentado en tu vida, Dios va a obrar en su tiempo perfecto y te va a usar ¿para qué? Para sus planes eternos. Si miramos en la Biblia, vemos otro ejemplo bíblico de paciencia. Vemos que se encuentra en la vida de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que sería padre de multitudes, padre de naciones de gentes. Ahora, ¿pero qué ocurrió con Abraham? Abraham habían pasado muchos años antes de que su esposa Sara quedara embarazada. Sara era estéril. Abraham tenía 99 años. Oye esto, sin embargo, a pesar de su avanzada edad y a pesar de las circunstancias de aparente imposibilidad, Abraham creyó a la promesa de Dios. Y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Óyeme esto, pero él esperó pacientemente hasta que al final tuvo
a su hijo Isaac. Qué bueno que tú y yo aprendamos a esperar con paciencia la promesa de Dios, que a pesar de que veamos circunstancias adversas, a que a pesar que tú veas que no puede haber una respuesta humanamente posible, pero sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es capaz de levantar a los muertos, un Dios que es capaz de dar vida donde no hay. ¿Entiende? Y Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia nos muestra también, dice el Salmo 40, dice la Escritura, dijo el salmista David: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso mis pies sobre peña y puso en mi boca cántico nuevo. ¿Qué cosa, hermano? ¿Sabe qué? La Biblia dijo David: pacientemente esperé a Jehová. Mira esto, la espera que le garantizó a David. Le garantizó que esa espera, esa paciencia que David tuvo en esperar a Dios, hizo que Dios se metiera en el problema de David, en la circunstancia en la que David estaba, y lo sacara en victoria. Cuando tú y yo aprendemos a tener paciencia y esperar en Dios, Dios se mete en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestros quehaceres humanos, y Dios nos saca en victoria. Tanto que David dice, ¿sabe lo que dice? Se metió donde me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, me puso mis pies sobre la peña. Tipológicamente la peña es Cristo. Cristo es la peña de Oré. Cristo es la peña de Oré, y se puso después mi cántico nuevo. Qué bello es el Señor. Qué bueno cuando tú y yo aprendemos a tener paciencia, podemos alabar a Dios con libertad. También la Biblia nos muestra que Dios también es paciente con nosotros. Ahí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 leemos: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos dice? Que el Señor es paciente para con nosotros, que Él no retarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando miramos este pasaje, podemos ver la paciencia infinita de Dios. ¿Por qué? Porque su deseo, ¿cuál es? Es dar tiempo a que nosotros los hombres, los seres humanos, podamos arrepentirnos y volver a Él. Ese es el deseo de Dios, que el ser humano, el hombre, se arrepienta y vuelva a Él, porque esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es para salvación. Es para salvación. Tiramos otro pasaje bíblico que nos enseña sobre la paciencia en situaciones de prueba. Es el libro de Job. ¿Quién fue Job? Job fue un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre sometido a pruebas extremas en su vida. Un hombre que perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud. Pero en medio de todo esto, Job se aferró a la fe y a la paciencia, y a pesar de no entender la razón de su sufrimiento, confió en Dios con todo su corazón. Él confió que Dios tenía un propósito y se mantuvo firme y paciente, sabiendo que Él tenía un final victorioso. Por eso, ¿qué hizo Dios? Dios al final restauró a Job y lo bendijo aún más que antes. Qué bueno, hermano. Por eso el apóstol Santiago dice en su epístola: considerad pues, mirad pues la paciencia de Job y cuál fue el final, y la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, cuál fue el final de Dios con él, la misericordia de Dios con su vida. ¿Entiende? Parafraseando el texto. Entonces tenemos que entender esto, que el Dios de la paciencia, el mismo que le dio un final
bueno a Job, también nos los puede dar a nosotros si sabemos ser pacientes y esperar en Él. Ahí en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo es otro ejemplo importante de paciencia. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla de ¿qué? Del aguijón en su carne. Una debilidad o aflicción que le fue dada para mantenerlo en humildad. Ahora, y aunque dice la Escritura, fíjate, la Escritura nos habla que dice, he aquí yo le he rogado a Dios, le he pedido 3 veces que me lo quite. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿qué fue lo que aprendió Pablo? Pablo aprendió a aceptar su debilidad y a confiar en la fortaleza de Dios. ¿Sabe qué? Cuando tú y yo aceptamos nuestras debilidades humanas y cuando tú y yo aprendemos a confiar en la fortaleza de Dios, en medio de cualquier circunstancia por la que estemos pasando, tú y yo mostramos también paciencia en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. De hecho, la Biblia nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto se refiere a que seamos maduros y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y esa es la prueba de nuestra fe. ¿Qué cosa es que produce? Produce paciencia. Y eso es lo que Dios desarrolla en nosotros. La paciencia a través de la prueba, para que seamos maduros y entendidos, cabales, ¿entiende? Y entendidos. En conclusión, hermano, ¿qué podemos decir? Que la paciencia es la virtud esencial para todo creyente. Porque a través, hermano, de la historia y la enseñanza de la Escritura, podemos aprender que la paciencia implica que confiemos en el plan y en el tiempo de Dios. Incluso, fíjate, cuando las circunstancias parecen adversas, la paciencia nos permite desarrollar un carácter sólido. Fíjate, ¿por qué razón? Porque cuando tenemos paciencia se fortalece nuestra fe. ¿Sabe qué? La paciencia nos ayuda a vivir en una conformidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que recordemos que la paciencia no es algo que podemos lograr por nuestra propia cuenta. No, porque es una manifestación del fruto del Espíritu. Es decir, es una cualidad que podemos desarrollar a medida que abrimos nuestro corazón a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Por eso que a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, tú y yo podemos cultivar y fortalecer nuestra paciencia. Lo único que te puedo decir es lo siguiente: desearte y pedirte una cosa, que esta reflexión sobre la paciencia nos lleve a ti y a mí, a todos nosotros, a confiar en Dios en todo momento, recordando que en su tiempo perfecto Él va a cumplir sus promesas y nos dará lo que necesitamos. Que aprendamos siempre a mantener la calma y la esperanza en medio de las pruebas, sabiendo que Dios está obrando en cada situación, y que como creyentes, como hijos de Dios, podemos ser un testimonio de la paciencia de Dios en este mundo impaciente. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.